Es una realidad que cuando a uno le está yendo mal en la vida, nadie lo voltea a ver, nadie quiere ayudar. Puedes pasar frente a la gente cargando tus problemas, tus deudas y tus cansancios, y a nadie le va a importar. Pero eso sí, cuando a una persona le empieza a ir bien, cuando el éxito llega a su vida, ahí es cuando la gente empieza a aparecer. A algunos les mueve el morbo, otros quieren beneficiarse del éxito propio, pero hay otros más que por envidia querrán destruir y también apoderarse de la suerte que a esa persona le acompaña. Pero también, cuando eres exitoso, la vida me enseñó que la gente mucha le dará gusto que estés bien, que estés feliz y tranquilo, pero al final, también por dentro, estarán esperando el momento que caigas, porque al final seguirás demostrando que eres mediocre como ellos, y eso los mantendrá tranquilos, porque a la gente no le gusta que seas más que ellos, y para eso, la historia que les estoy contando, la cual yo viví. Yo me llamo Iván y soy un hombre de barrio, de esos donde la vida no te da nada gratis. Crecí en una calle de terracería, en una casita donde vivíamos todos bien apretados, con vecinos que sabían todo de uno, pues los chismes iban y venían para todas partes. Yo crecí viendo a mi madre, batallando por dinero, aguantando humillaciones por necesidad, por poder darnos algo de comer. Conforme fui creciendo y desde muy joven trabajé, fui ayudante de todo lo que se podía, de cargador, lavando carros, barriendo calles, chalán en talleres mecánicos. Siempre me levantaba bien temprano y regresaba cuando ya estaba oscuro. Las manos siempre me dolían, la espalda también, pero lo peor es que yo sentía que no avanzaba en la vida, que apenas si conseguía lo mínimo para llevar a la casa. Y es que en mi casa no existía mi padre. Él había tomado otro rumbo y le había dejado toda la carga a mi madre. Por eso es que yo le ayudaba, también otros de mis hermanos, pero todos éramos todavía muy jóvenes. Sin embargo, le entrábamos a la realidad, al trabajo. Nosotros no nos rajábamos. Pero ya crecido, ya siendo un adulto, yo tenía pensado irme a trabajar a Estados Unidos. Algunos amigos de ahí de la colonia ya se habían ido. A algunos les había ido bien, a otros no tanto. Hubo quienes incluso murieron al tratar de pasar el desierto. Yo tenía miedo, la verdad. Por eso le pedí a Dios que si me podía dar una señal, que si eso de ir para allá no era para mí, pues entonces que me avisara, de la forma que Él quisiera. Yo solo quería estar seguro de que llegaría y que ganaría dinero para mandarle a mi familia. Pero para esos días, justo apenas me iba a ir, cuando un amigo de allá me habló, me dio el contacto de una persona, el cual estaba ofreciendo pacas de ropa a muy buen precio, muy baratas, las cuales si yo lograba empezar a vender acá de este lado, les iba a sacar un buen dinero, y lo mejor de todo que sin arriesgar mi vida. Cuando me pasaron el contacto, me puse a investigar. Al principio le dudé, pero comprobé que aquel proveedor era serio, cumplido, y esto me llevó a sentir algo de esperanza. Hice cuentas una y otra vez con mis ahorros. Me la pasaba pensando en aquello. De verdad era un paso que me daba mucho miedo dar. Por eso es que en una ocasión, yo sentía que debía consultar aquello con mis amigos, y en una noche, tomándonos unos tragos en una banqueta, empecé a hablar del tema. Yo me sentía realizado. Todos pusieron atención, ya me veían triunfando. Algunos me comentaban y les daba gusto, pero de estos, uno de mis amigos estaba muy callado, Mauricio. Él simplemente estaba ahí, asintiendo, lentamente, como si estuviera guardándose toda la información, y después empezó a hacerme preguntas, que quién era el proveedor, que de dónde era, que de dónde lo conocía, que cada cuándo me iban a surtir. Me preguntó sobre la calidad de la mercancía, que cuánto iba a invertir y cuánto iba a ganar. Y yo, bien confiado, empecé a explicarle todo. No le oculté ni un solo detalle, incluso le conté quién era el proveedor. Pensé que era curiosidad normal, interés de amigo. Jamás imaginé que alguien cercano pudiera escuchar con otra intención. Por eso es que esa noche yo me sentí tranquilo, después de haber recibido los votos de aprobación de aquellos que eran mis amigos de confianza. Y es que a veces uno necesita reafirmar con la gente que conoce
para saber si está tomando una buena o mala decisión. Pero también soy consciente de que si ellos hubieran sido pesimistas, me hubieran bajado el ánimo y no hubiera hecho nada. Semanas después abrí el negocio. Empecé con algo pequeño, humilde pero honesto. Un localito con mesas prestadas, con ganchos improvisados y una lona vieja. Los primeros días casi no vendí, pero la gente ya se acercaba y preguntaba. Y yo tenía miedo. Sabía que de fracasar, la gente hablaría de mí, se burlarían incluso. Y quizá eso es lo que más me daba miedo, lo que la gente pudiera llegar a pensar. Pero contrario a esto, me empezó a ir pronto bien. La ropa se vendía y se corrió la voz de que era muy barata, de buena calidad. La clientela regresaba, me recomendaban y por primera vez el dinero alcanzaba para pagar las deudas en la casa y ya le podía ayudar mucho mejor a mi madre, a mis hermanos. Yo ya caminaba distinto, con mucha seguridad. No presumía, pero sí me sentía orgulloso. Para esto Mauricio, de mis amigos, empezó a visitarme mucho más. Él llegaba sin avisar, se paraba en la puerta, miraba la ropa y a la gente. Me soltaba comentarios, frases que en ese momento no entendía. Él decía que a veces la suerte hacía lo suyo. A veces me decía en tono de consejo que disfrutara mientras pudiera, porque luego las cosas no siempre estaban de buen modo. Yo no le daba importancia. Sabía que en aquel barrio todos éramos pesimistas y que de alguna forma él se preocupaba por mí. Pero yo estaba concentrado en trabajar, en no perder lo que tanto me había costado levantar. Al par de meses ya había surtido más. Le hice unos arreglos al local. Ya se veía mucho más decente. Le pude meter mejores prendas y la gente seguía llegando. Empecé a mandarles fotografías de la mercancía a mis amigos y conocidos a través de WhatsApp. Las ventas empezaban a subir y a mí ya me iba muchísimo mejor. Por dinero ya ni nos preocupábamos en la casa. No nos sobraba de más, pero tampoco nos faltaba. Mientras tanto, las visitas de mi amigo Mauricio continuaban, pero él seguía con su extraña actitud. Hasta llegué a pensar de que no le daba gusto que me estuviera yendo bien. Pero en fin, yo sabía que él era así, que no iba a cambiar, que habíamos sido amigos durante mucho tiempo y que él no me deseaba el mal. Para esto, una mañana cuando llegué a abrir la cortina, ahí tirado al pie donde estaba el candado, había un pequeño morralito. Aquel era de color negro. Me llamó la atención y lo tomé. Tenía un listoncito brillante de color morado. No sé por qué, pero terminé abriéndolo, y dentro, este contenía alguna especie de cenizas. Además, poseía una especie de aroma como a hierbas, como alguna esencia. De inmediato identifiqué aquello como algo de brujería. En el barrio donde crecí, pues se hablaba mucho de envidias, y estos temas de la magia negra eran algo comunes. De inmediato me imaginé que a alguien no le gustaba ver que me fuera bien, pero también fui honesto conmigo. Yo no creía en esas cosas, me parecían tonterías, y no consideré posible que algo así pudiera afectarme para mal. Lo tiré de inmediato a la basura, abrí mi lugar de trabajo y empecé a trabajar, pero esto sin saber que, desde ese momento, todo empezaría a cambiar. Pero aquella no sería la única vez que encontraría cosas de brujería. Encontré algunos otros objetos, un animal muerto. Otro día me encontré un montón de sal, y yo no entendía de qué se trataba todo ese juego. Pero yo no quería hacer caso. Ni por la cabeza me pasó el hacerme una limpia, en pedir que bendijeran mi negocio, pues yo no lo necesitaba. Mi éxito lo estaba construyendo yo, con mis acciones, jamás con la suerte, y por eso pensé que me seguiría yendo bien. Pero los días pasaron, y las cosas, la verdad es que empezaron a ir hacia abajo. Para una ocasión, la ropa que me llegó en la paca se encontraba en mal estado, como si se hubieran humedecido en una bodega, y la ropa venía enlamada. Olía muy mal. Aquella vez tuve que llamarle al proveedor y me dijo que él no sabía nada de eso, que él me había mandado bien la paca y que si había llegado en malas condiciones no era cosa de él y por supuesto no me iba a regresar mi dinero. De alguna forma yo le creía, porque al final él, como vivía en el norte, él mandaba las pacas de ropa en pequeños camiones. Ya en el transcurso podría pasar cualquier cosa.
la lluvia, maltratos por parte de los cargadores, qué sé yo. Por eso es que yo creí que aquel hombre no mentía, pero el tema es que yo estaba perdiendo dinero y clientes también. Con esto también la clientela empezó a bajar, pese a que yo había rescatado algunas de las prendas, las había lavado. Eso no había funcionado. Mucha gente se quejaba de que las prendas le estaban ocasionando unos picores, salpullidos, y esto derivó en una mala fama hacia mi mercancía, hacia mi trabajo y mi negocio. La gente fue perdiendo la credibilidad en mí, y como era de esperarse, al poco tiempo mi negocio se fue a la quiebra. Los últimos días antes de que me diera por vencido, recuerdo que Mauricio me visitaba, y en una ocasión se sentó junto a mí, y hablándome con su pesimismo de siempre, me recalcó que la suerte a veces también termina, que a veces las buenas rachas duran poco, y me decía que no me desanimara, que debía intentar en otra cosa, a lo mejor sí me iba bien. Para ese momento sus palabras ayudaban muy poco, de hecho estorbaban, no las necesitaba. Por esos días estaba triste y tuve que cerrar el negocio definitivamente. Tenía un poco de ahorros, pero estos no durarían mucho, pues los gastos en la casa empezaban a comerse poco a poco ese dinero, la luz, la comida, todos los demás gastos. Había noches en que ya no podía dormir. Yo me quedaba mirando hacia el techo en mi cuarto, pensando en qué momento todo se había torcido. De buscarle y buscarle, empecé a pensar en aquel morralito, aquel de brujería, en todas las cosas que me habían echado. Y aunque yo no creía en supersticiones, algo dentro de mí no me dejaba tranquilo, sobre todo cuando en una reunión con mis amigos, ahí echándonos unas cervezas, mi amigo Mauricio me hizo un comentario sobre el hecho de que él quería iniciarse también en el negocio de la ropa. Yo nomás lo escuchaba. Él hablaba con mucha motivación. Hasta parecía que me escuchaba a mí mismo meses atrás, cuando también estaba por iniciar. Él me comentaba que a lo mejor él podía tener más suerte, que había juntado un dinero desde meses atrás, y es como si me estuviera pidiendo permiso para iniciar. Y yo evidentemente le deseé lo mejor, pero ahí entendí que él, seguramente, estaba tratando de seguir mis pasos más por envidia que por empatía, que seguramente él era el mismo que me había puesto todo aquello, toda esa brujería, porque no es casualidad que cuando él hablaba de mi negocio, siempre se dirigía a mí de forma muy pesimista, pero cuando hablaba para sí, todo era motivación, cosas buenas, buenos deseos y demás. Maldito hipócrita. De verdad que tenía ganas de meterle un buen golpe, tumbarle los dientes, callarle el hocico a trompadas. Dicho y hecho como lo prometió, mi amigo Mauricio empezó a abrir su negocio y contra todo pronóstico empezó a irle muy bien. Empezó a subir como la espuma, mucho más rápido que yo. Ahí entendí que mi caída no había sido una casualidad, sobre todo cuando al visitar su negocio para felicitarlo, mi amigo tenía un pequeño altar de brujería a un santo que yo ni conocía y también tenía por ahí colgados unos amuletos. Ahí me di cuenta que efectivamente él me había puesto una trampa, me había deseado el mal con aquellos trabajitos. Por eso es que supe que tenía que poder corregir mi camino, regresar mi suerte, a como diera lugar. Jamás le reclamé a Mauricio, jamás le armé un escándalo o demostré coraje. Yo sabía que en silencio, por debajo del agua, yo iba a poder desquitarme, pero primero tenía que buscar ayuda. Terminé yendo junto con mi madre a buscar a una señora, a doña Elvira, aquella mujer que vivía en una casita bien sencilla. Aquella nos recibió muy amable y empezó a atendernos. Yo le dije que iba por cuestiones de que alguien me había puesto brujería para desearme mala suerte. Le preguntaba yo que si podía ayudarme porque también ya tenía semanas que nomás no encontraba trabajo, que los gastos se nos estaban subiendo y la desesperación también. Aquella señora me tomó de la cara. Después, con las palmas de sus manos, empezó a sobarme a los costados del cráneo, en la zona de la sien. Ella sobaba y se puso un aceite para hacerlo. Cerraba los ojos y después de un momento me dijo que, efectivamente,
Alguien tenía una envidia muy grande hacia mí, que no era de alguien muy lejano, sino de alguien muy cercano. Alguien que sabía de mis planes desde el principio. Alguien que quería lo mismo que yo. Y aunque yo nunca le conté sobre mi amigo Mauricio, evidentemente ella se refería a él. Aquella señora me explicó que cuando alguien actúa desde la envidia, el daño no siempre se ve de inmediato. Se va metiendo despacito, cerrando caminos, enfermando los negocios, apagando las ilusiones y la esperanza. Después de darme una barrida con pirul, con hierbas, la señora me regaló un amuleto bien sencillito. Era como un costalito que traía una moneda y unas piedras con cuarzos. Pero recuerdo muy bien el consejo que me dio la señora Elvira antes de irme de su lugar. Me dijo que no hablara nunca de mis planes, de lo que iba a hacer. Me rogó que trabajara siempre en silencio y que no me preocupara, porque el daño que siempre se hace con maldad termina regresando a su origen, a veces ligeramente, pero muchas veces multiplicado. Mi madre y yo salimos de ahí indignados. A mi mamá ya le había contado sobre mi amigo Mauricio, sobre su envidia, sobre cómo él quería tener el éxito que yo tuve, como desde el principio mi visión le llenó el ojo y por eso hizo todo aquello para sacarme del camino, para no tener competencia. Iba reflexionando también sobre el hecho de que en mi casa me inculcaron de que el sol siempre sale para todos, pero la verdad es que no debería ser siempre así. Hay gente envidiosa que no lo merece, pero pues también al final tienen que tragar. Por eso hacen lo que hacen, y yo ya dejé de preocuparme por esas personas. Prefiero dedicarme a mí, a mi propia vida, a mi propia suerte. Pero con el tiempo, a quien se le fue apagando la suerte fue a otro, a Mauricio. A él empezó a ir todavía muchísimo mejor. Él tenía aún su negocio ahí cerquita de donde yo lo había puesto. Pero él empezó a alardear, a presumir. Él hablaba sobre cuánto ganaba, sobre cuánto invertía. Empezó a meterse con mujerzuelas, a hacer fiestas en su casa. Se ponía borracho. Sentía que era el dueño y amo del mundo. Pero al final, cuando se abre la boca de más, las palabras pueden llegar a los oídos equivocados y esto puede terminar muy pero muy mal. Se los digo porque mi amigo Mauricio empezó a hacerse de amistades que no eran bastante convenientes, gente que andaba aliada con la mafia. Estos, al enterarse que a mi amigo le iba bien, abrieron la boca y por eso es que empezaron a pedirle derecho a piso. Al principio le pidieron una cuota bastante alta y le dieron cierto tiempo para cubrirla, pero mi amigo Mauricio no quiso hacerlo. Él se negó. Él sentía que no podían hacerle nada, que no podían tocarlo. Pero él estaba muy equivocado. Y como dice el dicho, por la boca muere el pez. Al final, por andar de hocicón, terminó ganándose enemigos que eran innecesarios, y aquellos no le perdonarían la vida, porque un día, tras haberse negado mi amigo a pagar, tras haber recibido varias advertencias, al final, un par de motociclistas fueron hasta donde estaba el negocio. Sin decir nada ni preguntar, uno de estos se bajó, llevaba un arma de fuego entre sus manos, y así como llegó al instante, empezó a disparar sobre el cuerpo de mi amigo. 1, 2, 3, 4. Uno en la cabeza, en el pecho y 2 en el abdomen. Con eso mi amigo no iba a sobrevivir. Aquel tipo rápido escondió el arma, se subió a la motocicleta y escapó junto con el otro individuo. Aquello fue un escándalo. La gente empezó a gritar, empezaron a ir a ver. Algunos grababan con el teléfono, otros tomaban fotos. Pero finalmente, dentro de lo que cabe, todo aquello era triste, porque se había perdido la vida de alguien que en algún momento fue mi amigo. Es muy triste que mi amigo Mauricio haya terminado de esa forma. Lamentablemente él no comprendió que es mejor mantener la boca cerrada. Es mejor ir en silencio por la vida, porque así la envidia difícilmente tocará a la puerta. En mi caso, hoy en día tengo un trabajo normal. A la par tengo un pequeño negocio con mi madre los fines de semana. Vendemos comida aquí en la casa. Abrimos la puerta del patio. Ponemos unas mesas,
y servimos comida rica y caliente para quienes nos visiten. Hacemos todo muy discreto, ya no queremos llamar la atención. Sé que aún así seremos blanco de envidias, pero también hay que aprender a cerrar los oídos, a no escuchar, a no hacer caso de la gente que simplemente quiere aventar su veneno, porque les da coraje ver que la gente sale de su zona de confort, mientras ellos se quedan estancados en el mismo pantano de la miseria en el que han vivido hundidos toda su vida. No sé de verdad si todo fue cosa de brujería, si mi negocio creció porque me dieron mala suerte a través de esos trabajos. Esto lo dejo a juicio de ustedes. Sin embargo, quise compartirles mi caso, porque es una cuestión que seguramente está pasando en muchas partes, o la ha vivido alguien que está escuchando. De verdad que les deseo que sus negocios prosperen, que sean felices, y que por favor aprendan a ir tranquilamente, con un perfil bajo, aprendiendo que la envidia siempre está en los lugares donde menos quisieran, porque muchas veces está incluso en la familia, en aquellos que les dan un abrazo, que les dicen que los quieren, pero que en el fondo guardan ese mal sentimiento. Yo les recomiendo que de todos modos, por si las dudas, se consigan un amuleto, se hagan una limpia de vez en cuando. Esto de la brujería no debe ser cosa de juego, no por nada existe. Pero en fin, este era el testimonio que quería compartirles. No me queda más que seguir con mi vida, seguir buscando lo mejor para mi familia, para mi esposa que tengo actualmente. Espero que Dios nos siga bendiciendo y que también a ustedes los aleje de las malas personas y los guíe por un buen camino.